Muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer una revisión de un aparatito muy curioso. Es un cronógrafo balístico, es decir, un aparato que se utiliza para medir velocidad y en su caso también energía de un proyectil. El principio de funcionamiento, aquí vemos que tiene dos LEDs emisores de infrarrojo. Aquí se apoyaría el cañón y la velocidad pues la mide calculando el tiempo que tarda de llegar del primer emisor al segundo emisor de infrarrojos. Este es el modelo más barato que se puede encontrar, más económico, y vamos a ver qué tal funciona. Ahí vemos que no tiene ni marca. Aquí nos dice que puede medir de 1 hasta 2000 metros por segundo. El aparato lleva una batería interna, es una batería recargable y se recarga con este cargador. Bueno, el aparato no lleva ningún LED ni ningún dispositivo de aviso de carga. Lo lleva en el propio cable del cargador. Por ejemplo, voy a usar este conector universal. No es el suyo, o sea, esto no lo trae. El cable sí que lo trae. Y lo vamos a enchufar a la tensión. Y vemos que no se enciende ningún tipo de LED, pero en el enchufe del aparato sí que se enciende un símbolo rojo. Bueno, pues cuando la batería está totalmente cargada, aquí se vuelve verde. Siempre es recomendable, cuando se compran aparatos de estos con baterías recargables, siempre es aconsejable ponerlos en carga. Bueno, como veis, no tiene ningún LED de aviso de carga. La batería, como ya he dicho, es de 4,2 voltios. No nos indica tampoco cuál es su capacidad. Bueno, vamos a desconectar. Retiramos el enchufe del cargador y vamos a hacer esto, sí que lo trae, y vamos a ver lo que trae también. Trae un manual de instrucciones. Como vemos, el manual es muy escueto, pero es recomendable leerlo para saber cómo se debe usar correctamente el aparato, ya que solo podemos maniobrar con un botón. Aquí tenemos las características y el modo de usarlo. Bueno, es recomendable, su lectura está en inglés, el aparato es chino, pero el manual está en inglés. Pero bueno, eso hoy en día no es problema para nadie. Bueno, también trae una bolsita con unas cosas. Bueno, vamos a ver qué trae. Bueno, esto no, estas arandelas las he metido yo aquí. Las arandelas son para otra cosa, pero bueno, yo las había metido aquí, pero lo que trae es esto. Bueno, en primer lugar trae esta abrazadera, estos 4 tornillos de cabeza de Allen de métrica 5, creo que será esto. Y esta abrazadera no es más que para poder apoyar el cañón. Bueno, esto es de un Hudson, de una pistola de aire comprimido. Pues se pondría así. Y con la llave Allen pues apretaríamos hasta dejar ajustado el cañón. Bueno, yo lo vamos a poner, solamente vamos a poner 2 tornillos porque para probar
Cuando lo probemos en campo, pues entonces sí lo haremos bien. Lo haremos con sus 4 tornillos o en su caso con el abarcón. Bueno, pues así. Bueno, es muy importante, según el manual, bueno, el manual ya nos lo avisa, la distancia que tiene que haber desde la boca del cañón hasta el inicio del aparato. O sea, esto no se puede poner muy cerca porque la medición sería errónea. Por ejemplo, tú lo pondrías así y la medición sería errónea. Lo correcto es que haya un espacio de separación, un poco espacio de separación entre lo que es la boca del cañón y la entrada del aparato para que la medición pueda realizarse de manera correcta. Bueno, como esto pues también está diseñado pues para medir, para piedras, para tirachinas, para pistolas de airsoft. Bueno, como no todas son iguales, pues también nos trae un abarcón. El abarcón pues trae 2 palomillas y 2 arandelas. Y en este caso vemos que tiene aquí 2 orificios, pues el abarcón se pondría aquí, la altura se podría ajustar y se ponía para asegurarlo pues su arandela y la palomilla. Y podíamos acoplar pues diferentes medidas de cañones si en un caso pues la altura que nos diera esta brida fuese insuficiente. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer unas primeras pruebas aquí en la vivienda y luego haremos pruebas fuera en el campo. Bueno, en este caso como proyectil improvisado voy a utilizar un tornillo con una tuerca. Bueno, la primera función, medir velocidad. Lo primero que vamos a hacer aquí solo vemos que tiene un botón, pues pulsamos un segundo el botón, nos dice on. Y ahora cuando aparezcan estas dos líneas, pues el aparato está listo para medir. Bueno, entonces yo voy a tirar este tornillo y esta tuerca. No, perdón, que se me ha caído al suelo. Vamos a repetir la medición. Siempre cuando esté estas dos rayitas es cuando está listo para medir. Y ahí con un poquito más altura y vemos que la velocidad ha aumentado. Bueno, la unidad de medida por defecto es el metro por segundo. Se puede cambiar también a pies por segundo, a FPS, de la manera que voy a decir a continuación. Bueno, para poder ver los registros, pues solamente tenemos que pulsar el botón una vez. Aquí el número de registro, que es el 1, y la velocidad 1,7 metros por segundo. Pulsamos por segunda vez el registro número 2 y aquí podemos ver la velocidad 1,6 metros por segundo. Y la otra prueba que hemos hecho, que hemos lanzado nuestro tornillo, nuestro proyectil improvisado desde más altura,
pues nos da 2,3 metros por segundo. Bueno, lo mantenemos 2 segundos pulsado. Nos vamos otra vez a medición y para resetear los valores, es decir, los valores que tiene memorizados, pues hay que apagarlo. Bueno, pues ahora vamos a medir en FPS, es decir, en pies por segundo. Bueno, pues ahí antes, cuando he encendido el aparato, habéis visto que en la pantalla aparecían las siglas FPS. Bueno, pues cuando aparezcan las siglas FPS, pues vamos a mantener pulsado el botón, el único botón que hay, hasta que parpadee. Y cuando parpadee, pues ya soltamos y habrá hecho el cambio de unidad de medida. Bueno, vamos a hacerlo. Un segundo para encender. Ahora, ahí vemos que parpadea y ya ha cambiado de unidad de medida. Vamos a comprobarlo. Los valores que nos tiene que dar, ahora está midiendo en FPS, pues son un poquito más grandes. Vamos a usar nuestro tornillo proyectil. Y vemos que exactamente mide en FPS, ahora mide en FPS. Bueno, pues para ver los registros, pues únicamente tendremos que hacer una pulsación corta. El número 1, 6,5, el número 2, 7,3, el número 3, 6,1, número 4, 7,1, estamos hablando de pies por segundo, y el 5, como no tenemos ningún registro, pues aparece es NO. Bueno, pues cuando aparece NO, significa que no tenemos ningún registro. Bueno, vamos a volver al modo de velocidad de medición. Pulsamos dos veces, pulsamos 2 segundos y ya está en medición. Bueno, cuando esto mide velocidad, es decir, cuando está midiendo metros por segundo o bien FPS, vemos que se ilumina el LED verde. Luego, pues como veremos cuando mida energía, es decir, julios, se iluminará, primero medirá la velocidad y luego calculará la energía y se iluminará el LED rojo. Apagamos, una pulsación larga. Bueno, y una cosita que se me olvidaba es que los registros de los diferentes disparos no son ilimitados. Puede almacenar solamente hasta 36. ¿Ves? Como cuando ya hemos llegado al número 36, aunque pulsemos, pues ya no avanza más. Solo podemos almacenar pues 36 valores. Bueno, pues según el manual, este aparato también puede medir la energía cinética del proyectil. Bueno, pues recordemos, vamos a hacer un repaso, que la energía cinética que lleva un proyectil es igual a 1/2 de la masa del proyectil por el cuadrado de la velocidad, lo cual nos indica ya solamente con este dato, sobre todo el de la masa del proyectil, que es necesario indicarle al aparato de medida, indicarle la masa del proyectil. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, antes cuando lo hemos encendido, hemos visto que por lo primero que nos aparece es la palabra ON, que significa encendido. Luego después pues nos hace un test de las pantallas estas de 7 segmentos que tienen, de 4 dígitos y 7 segmentos, pues nos aparece te hace un test, te mete tensión a todos los segmentos. Luego te aparece lo del FPS para cambiar la unidad de medida,
de metros por segundo a pies por segundo, y por último te aparece una palabra que pone SU. Bueno, pues cuando tengamos a la vista SU hacemos lo mismo que cuando queríamos cambiar de unidad de medida. Cuando tengamos a la vista SU volvemos a pisar el botón este y lo mantenemos apretado. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Un segundo. Ahora. Y ahora nos aparece 00. Ahora es cuando vamos a meter los gramos. Bueno, pues para meter los gramos pulsamos una vez. Cada vez que pulsemos es un gramo, pero aquí, por ejemplo, aquí tendríamos 3 gramos. Pero ¿qué pasa cuando los proyectiles son de una masa inferior a 1 gramo? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, cuando tenemos estos plomillos, que estos plomillos son del 4,5 y esto pesa, el peso pues es aproximadamente de 0,50 gramos, cuando tenemos, cuando es inferior a 1 gramo. Bueno, hemos visto ON, vamos, aquí se nos ha parado, FPS, SU, pues le damos ahí. Bueno, pues 1, 2, 3, estos son gramos. Bueno, pues para restar, pues mantenemos el botón en 2 pulsaciones seguidas, es decir, una pulsación media. Bueno, ahí no, ahí como vemos hemos equivocado esto. Esto es lo que tiene este aparato, que con las pulsaciones... Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Metemos 1 y 2 gramos. Es 2 pulsaciones, es decir, 2 parpadeos del botón verde y te resta 0,1 gramos. Entonces... y ahí serían 0,50, es decir, que nos valdría, por ejemplo, para estos plomillos. Bueno, pues entonces esto ya está, ya estaría listo para medir. Bueno, pues entonces le da una pulsación ahí para confirmar, una pulsación larga. Habéis visto que se ha encendido el LED rojo y ha aparecido el valor 0,5, eso ya está confirmado. Y ahora pues el aparato te va a medir primero la velocidad, en este caso en metros por segundo, y luego la energía. Ten en cuenta que el valor que le hemos metido no es erróneo y posiblemente pues lo que te indique aquí la energía, la velocidad sí, pero la energía no va a ser erróneo. Te indica la velocidad y luego la energía, en este caso no nos ha indicado ningún valor, ningún valor. Esto luego pues ahora pasaremos a hacer las pruebas en campo y dispararemos algunos balines y veremos a ver si el aparato mide correctamente o si no es así. Vamos a apagar. Bueno, y otra función más de este aparato es que nos permite cambiar el tiempo de visualización de los datos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a encenderlo y vamos a prepararlo para medir velocidad. Cuidado. Bueno, ahí está, para medir velocidad en metros por segundo. Vamos a probar con el tornillo 1.2. El tiempo que permanece esta medida se puede variar. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Pulsación larga y apagamos. Ahora volvemos a encender y cuando aparezca esto, bueno, ahora lo hemos hecho, bueno, vamos a volver a hacerlo.
Vamos a apagarlo y vamos a volver a hacerlo. Bueno, cuando aparece los 7 segmentos, la pantalla entera de los 4 dígitos y 7 segmentos aparecen iluminados todos los segmentos, pues entonces hay que mantener pulsado el botón. Bueno, vamos a hacerlo. Y ahora está en 5. Bueno, pues variándolo con una pulsación se puede aumentar y se puede disminuir con una pulsación media. Bueno, voy a aumentarlo, voy a ponerlo, por ejemplo, a 10. Entonces, pulsación larga para confirmar, ahí te confirma. Y ahora vamos a hacer la prueba. Y vemos que el valor permanece en la pantalla más tiempo. Pues con esto también se puede ajustar el tiempo de visualización de los datos. ¿Que queremos ponerlo en menos tiempo? Bueno, para que dure menos tiempo, pues simplemente encendemos, mantenemos pulsado y ahora en 1. Confirmamos. Listo para medir. Y ves como ahora el valor de la pantalla dura menos tiempo. Bueno, ahí no lo ha leído. Ha sido porque he colocado mi dedo encima del LED emisor infrarrojos. ¿Veis? Y así es como se controla el tiempo de duración de la información. Apagamos y una vez que se apague se resetea y se vuelve al valor que tenía, que eran 5. Para probar el cronómetro vamos a utilizar este tipo de balín que pesa 1 gramo, con lo cual le meteremos 1 gramo al cronógrafo y vamos a ver los resultados. ...14,2 julios... ...11,6... Bueno, pues una vez hechas las mediciones con los disparos, pues he procedido, bueno, pues a calcularlas yo por mi cuenta. En primer lugar he hecho unas columnas. Aquí la energía que declara el fabricante del arma, que son 12 julios. Aquí la energía que hemos medido, la que nos ha dado el cronógrafo, que son 14,2 julios el primer disparo y 11,6 julios el segundo disparo. Aquí tenemos la masa del proyectil, que es 1 gramo, la velocidad que nos ha marcado el cronógrafo en el primero y en el segundo disparo. Bueno, y conforme estos datos y utilizando esta fórmula, pues he podido calcular la energía del proyectil, que como vemos coincide con la medida. Bueno, pues esto, para que hubiera sido perfecto, pues hubiéramos tenido que comparar las mediciones obtenidas, tanto la energía como la velocidad, haberlas comparado con otro cronógrafo, pero en este caso un cronógrafo de precisión, que estuviese debidamente calibrado y además certificado, para tomarlo como patrón y calcular las diferencias, ver las diferencias entre los distintos valores de velocidad y de energía
para poder así determinar la exactitud del aparato. No obstante, pues mira, con los medios que tengo hemos visto que la energía calculada pues es la misma que la energía medida y es muy similar a lo que declara el fabricante del arma, que son 12 julios. Bueno, yo creo que sobre este aparato pues poco se puede decir más.